Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. ¿Por qué hemos sentido que después que el presidente Abinader dirigió un mensaje al país anunciando la terminación, el cese de cualquier gestión de exploración minera en San Juan de la Maguana, concretamente en el proyecto del Romero? ¿Por qué hemos sentido que varios funcionarios pues han dado declaraciones en una onda distinta al mensaje aparentemente definitivo del presidente Abinader? Bueno, porque ese mensaje del presidente Abinader es problemático. Tal vez no lo sea en el sentido de que contenía unas protestas populares, que esas protestas se pudieran haber acrecentado porque estamos en una coyuntura de crisis y en esta coyuntura de crisis se busca cualquier motivo para encender la chispa. Probablemente el gobierno dijo, bueno, San Juan puede ser el motivo para encender esa chispa y si no lo apagamos, entonces las consecuencias pudieran ser incontrolables. Perfecto, el presidente dirigió su mensaje en ese sentido. Pero en gobierno, cuando se gobierna, no hay medidas perfectas, porque tú tratas de evitar una situación, pero te crea otra. Esta semana planteé que el presidente intercambió popularidad por confianza. Es decir, el gobierno perdió confianza en aras de mantener la popularidad, en aras de evitar que las protestas en San Juan se asociaran con la situación que se nos está creando, con el clima de la guerra, y eso fuera un motivo para incendiar el país. Pero ¿qué resulta? Que una exploración que se viene haciendo desde hace unos 20 años, con autorizaciones de distintos gobiernos, con un nivel de inversión cuantioso en millones de dólares, un gobierno puede tener una justificación para rescindirla, para no permitir que progrese. Pero ese motivo tiene que ser de peso, que pudiera ser el que un estudio de impacto ambiental pues plantea las inconveniencias de ese proyecto. Y resulta que la ley de medio ambiente, la 6400, hace imprescindible ese estudio de impacto ambiental. Si ese estudio, que ya estamos hablando de una experticia técnica, científica, dice ese proyecto no es viable, el gobierno puede justificarse aquí y en cualquier lugar del mundo en base a ese estudio de impacto ambiental. El presidente lo que dijo es que como el asunto ha generado protestas, supuestamente la ley dice que entonces será inviable. No, la ley no dice eso. Y no habría seguridad jurídica en ningún país donde una cosa dependa de que
sea popular o impopular. De hecho, la mayor parte de las iniciativas no son populares. Entonces, el tema preocupante, por eso el CONE en las dos administraciones del presidente Abinader le ha apoyado firmemente, incluso cuando el presidente ha intentado hacer reestructuraciones fiscales, hay sectores de manera particular que han expresado oposición en cuanto a las situaciones que le crean a ese sector, pero el sector empresarial en sentido general ha estado de acuerdo. Está de acuerdo, es decir, es la primera vez que el CONE pues enfrenta, rechaza una iniciativa de esa naturaleza del presidente Abinader. Y es porque esa iniciativa comunica mucha desconfianza. E incluso se asocia a otras cosas que han ocurrido en el pasado. El presidente ha intentado hacer dos reestructuraciones fiscales, ha reculado, la ha dejado sin efecto, siendo necesarias por las reacciones de ciertos sectores. Lo propio ha adoptado otras medidas que las ha dejado sin efecto. Ahora, por ejemplo, se formó una comisión de veeduría para la cuestión esta de el ámbar, de la autovía del ámbar, que comunica a Santiago con Puerto Plata. Hay unos sacerdotes que anunciaron que se van a oponer y que se van a movilizar. Entonces, el gobierno entiende que eso es necesario, que es imprescindible para el desarrollo de Puerto Plata, que eso es lo que apalanca a Punta Bergantín. Pero, ¿quién va a tener seguridad de que el proyecto se va a desarrollar si el proyecto, cuando enfrente oposición, el proyecto se va a quedar sin efecto? Aquí no hay una sola cosa importante que no se haya hecho enfrentando muchísima oposición. Balaguer cuando construyó la 27 de febrero, toda la oposición del mundo, cuando construyó la 6 de noviembre, toda la oposición del mundo, Leonel cuando construyó el metro, la línea del metro, toda la oposición del mundo, Danilo cuando construyó Punta Catalina, toda la oposición del mundo. Es decir, es que hay una serie de iniciativas que en principio no son populares. Ahora, si un estudio le dijo a usted que esa iniciativa en el futuro contribuye con el desarrollo del país, usted no la puede dejar de llevar a cabo porque hayan sectores que protestan. Gente que proteste, la habrá siempre. Y se gobierna para el desarrollo de un país. Para eso es que se gobierna y para hacer lo que es necesario por el desarrollo de ese país. Señores, una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, los partidos políticos se reunieron esta semana en la confederación que los agrupa, el foro permanente de partidos políticos, incluyendo todos los partidos aliados al gobierno, que participaron aliados al gobierno en las elecciones, y desde luego que rechazaron categóricamente las pretensiones de reducir los fondos de financiamiento a los partidos políticos como una medida para hacer frente a la crisis. Esa medida se luce simpática para algunas personas. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué hay que financiar a los partidos políticos? Bueno, la democracia es importante y entonces no queremos que los partidos políticos busquen dinero ilícito, Si no queremos que busquen dinero ilícito,
esos partidos deben tener alguna contribución por parte del Estado, porque ellos son el sostén de la democracia. Son el sostén de la democracia. Entonces, lo que esto implica es traumático, porque esos partidos reciben esos financiamientos, pero esos financiamientos no es que son suficientes tampoco para todas sus actividades, y usan una parte de estos fondos fijos que van a recibir para financiarse, es decir, para ir al sector financiero y en base a esas garantías tomar préstamos. Entonces, eso desde luego que no se va a adoptar. Señores, vamos a presentar, además de los temas que hemos tratado, cuáles fueron los de mayor impacto esta semana, los 10 de mayor impacto esta semana. Adelante. Mario José Redondo Llenas, condenado en 1996 por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, salió el pasado martes del Centro Correccional Najayo Hombres tras cumplir íntegramente una condena de 30 años de prisión. Al dirigirse a los medios, Redondo Llenas expresó 3 ideas que, según dijo, han marcado su proceso de transformación: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio. Lo primero que quiero expresar es mi arrepentimiento profundo. Frente a Dios, cada día pido perdón. Hoy nuevamente pido perdón a mi familia, víctimas directas de mis hechos, y a la sociedad afectada por mi comportamiento, declaró. El exconvicto reconoció el dolor causado y aseguró que su deuda moral es permanente. No existe una forma de reparar completamente lo ocurrido. Aún con esa carga, elijo vivir desde el servicio y la responsabilidad, indicó. Durante su reclusión afirmó haber participado en programas educativos y productivos, obteniendo títulos en Derecho, Ciencias y Letras, además de formación en Ciencias Agronómicas. Nada de esto borra el daño causado, no lo pretende, pero sí evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, reflexionar y cambiar, afirmó Redondo Llenas. El crimen por el que también fue sentenciado a 20 años de cárcel Juan Manuel Moliner Rodríguez, hallado cómplice del homicidio agravado, terminó de purgar su condena en el 2016. Ambos, amigos de familias acomodadas, tenían 18 y 19 años cuando cometieron los hechos que confesaron. En 1998 se realizó el juicio contra Redondo Llenas y Moliner Rodríguez. En las indagaciones, los confesos implicaron a Luis Palmas de la Calzada y Martín Palmas Mejía, esposo e hijo de la embajadora de Argentina, Teresa Mejía de Palmas, al momento del crimen, pero nunca fueron interrogados y salieron ilesos del país con el permiso del presidente Joaquín Balaguer y amparados por la inmunidad diplomática. El presidente Luis Abinader dispuso la paralización inmediata de cualquier actividad minera en el proyecto Romero en la provincia de San Juan, en el suroeste del país. El proyecto minero estaba en fase de exploración a manos de la empresa canadiense Goldcrest. Este gobierno escucha con atención, con respeto y con responsabilidad, y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia, manifestó el mandatario en un mensaje que dirigió a la nación. La decisión del gobernante ocurrió un día después de que una manifestación que se hizo en San Juan hasta la presa Sabaneta contra la minera en esa provincia terminara con el lanzamiento de bombas lacrimógenas y chorros de agua como consecuencia de una apedrea que se escenificó en el lugar y que la Policía Nacional atribuyó a personas que atacaron a los agentes que custodiaban la manifestación. La semana anterior, sectores opuestos al proyecto minero realizaron otra manifestación en San Juan, la cual se desarrolló de manera pacífica. El presidente Abinader señaló que la decisión responde a que, según la ley 6400 de medio ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. En tanto, el vicepresidente del Consejo Nacional de la empresa privada CONEP, César Dargan, expresó su desacuerdo con la decisión del presidente de paralizar las actividades relacionadas con el proyecto minero Romero. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Dargan reconoció la vocación de concertación y sensibilidad del mandatario, pero cuestionó que se frenen procesos que, a su juicio, deberían estar amparados en el rigor técnico y la institucionalidad. El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el proyecto Romero, enfatizó el dirigente empresarial.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el pasado 1 de mayo, el presidente Luis Abinader encabezó la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral, una iniciativa creada para reconocer a trabajadores y empresarios que han contribuido al desarrollo económico, social y humano de la República Dominicana. Durante la ceremonia fueron entregadas 8 medallas al mérito laboral ante representantes de los sectores sindical, empresarial y gubernamental. En la categoría Trayectoria en la generación de oportunidades laborales, recibieron el galardón José Luis Pepín Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio, Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana, y el empresario Félix García Castellanos por su contribución al desarrollo empresarial y la creación de empleos en el país. Asimismo, el gran galardón al trabajador meritorio fue otorgado a William Radamés Tejada Alcántara, de Nestlé Dominicana y dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. También se otorgaron medallas por la excelencia en el trabajo a Dominica Cabral de Rijo, del CNTD, por innovación a Victoria García Ravelo, del CENUS, y por liderazgo a Manolo Ramírez, de CAS. Un momento de especial distinción fue el reconocimiento a Gabriel Antonio del Río Doñé, presidente de la CAS, premiado por su histórica defensa de los derechos de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, destacó que la cooperación entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios es clave para construir un futuro de prosperidad y estabilidad laboral. Ante el aumento del petróleo en el mercado internacional, el gobierno anunció un incremento de 800 millones de pesos en el subsidio para los combustibles de los transportistas de carga y pasajeros. La medida fue confirmada por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, y busca evitar un aumento en el costo de los pasajes en el transporte público. Para contextualizar la cifra, las transferencias que la presidencia tiene prevista para este año, bajo el concepto GLP Transporte, alcanzan los 263.4 millones de pesos, según el presupuesto general del Estado. Además, Sanz Lobatón informó que el gobierno se mantendrá en un diálogo permanente con los transportistas para vigilar el impacto de la crisis internacional en el país por instrucciones del presidente Luis Abinader. De igual forma, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, explicó que recientemente se aumentaron más de 20 millones de pesos adicionales para seguir subsidiando estos insumos, pasando de 1.040 millones a 1.061 millones, a fin de incluir a otras 3 pequeñas y medianas empresas importadoras que solicitaron recibir este beneficio. El funcionario destacó que este apoyo va directamente al productor de arroz, plátano, vegetales y frutas, quienes compran abonos a base de nitrógeno como la urea, fósforo y potasio al mismo precio que tenían el 13 de marzo, fecha antes de que estos productos se incrementaran hasta un 40% más. Aunque Espaillat precisó que el 60% del fertilizante que se compra en el país lo demanda el cultivo del arroz, Espaillat aseguró que el gobierno está comprometido con renegociar el subsidio más allá del 31 de mayo, fecha límite establecida para otorgar este apoyo a las empresas y evitar aumentos en los precios de estos productos en el mercado local. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, rompió el silencio y salió en defensa de su hijo, involucrado en un accidente de tránsito que dejó como saldo una mujer y un niño fallecidos, además de otro menor herido. El funcionario aseguró que el joven nunca ha consumido alcohol y calificó el hecho como una tragedia que ha dejado destrozadas a ambas familias. Riverón negó de forma categórica que su hijo condujera bajo los efectos del alcohol, como han señalado allegados de las víctimas. De acuerdo con su relato, su hijo, quien cumple un mes de prisión preventiva, conducía a una velocidad aproximada de 80 kilómetros por hora cuando ocurrió el impacto. Aseguró que la visibilidad se vio afectada por una motocicleta en la que se desplazaba la víctima junto a 2 niños, presuntamente sin luces ni medidas de protección. El alcalde indicó además que su hijo no abandonó la escena, sino que permaneció en el lugar pidiendo ayuda tras el accidente. Riverón también desmintió que el vehículo involucrado perteneciera al ayuntamiento, aclarando que se trata de una propiedad personal, y afirmó que el joven cuenta con licencia de conducir, seguro y documentación en regla. En tanto, el padre de la joven que murió junto a uno de sus hijos en el accidente de tránsito que involucra al hijo del alcalde de Dajabón ofreció su versión de los hechos y contradijo las declaraciones del funcionario sobre el caso. Junior Fernández, padre de Estefanía Fernández y abuelo de los menores afectados, aseguró que Keiri Santiago Riverón conducía a alta velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. El hijo de Riverón estaba tomando alcohol desde las 10 de la mañana y además afirmó que el joven no contaba con licencia de conducir.
El exdiputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz ha sido confirmado como testigo clave del gobierno de Estados Unidos en el proceso federal que se sigue contra Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella en el Distrito Sur de Florida. Según documentos judiciales, las autoridades federales establecieron que Gutiérrez Díaz, quien actualmente se encuentra recluido en el Federal Detention Center de Miami, es considerado un testigo material en el caso. De acuerdo con la orden, el exlegislador será trasladado para comparecer ante la corte en West Palm Beach el próximo 20 de mayo a las 9 de la mañana, donde deberá rendir su testimonio. El caso involucra acusaciones de conspiración para distribuir e importar cocaína hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses consideran que el testimonio de Gutiérrez Díaz podría resultar determinante en la estrategia de la Fiscalía. Miguel Gutiérrez Díaz fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Este nuevo testimonio se produce en medio de un caso que ha generado gran expectativa en República Dominicana debido a los perfiles de los acusados Fabio Augusto Jorge Puras, ex asesor presidencial, y Gaspar Antonio Polanco Virella. Ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico. La periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre Ana Mirta la Antigua fallecieron la madrugada del pasado lunes tras un incendio registrado en un edificio de apartamentos en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan, Nueva York. Díaz, quien trabajó para People en español durante varios años, perdió la vida junto a su progenitora mientras intentaban escapar de las llamas. En el siniestro también murió una tercera persona, mientras que al menos 14 resultaron heridas y cerca de un centenar de residentes quedaron desplazados. Según las autoridades, el fuego se originó en el primer piso del edificio de 6 niveles y se propagó rápidamente a través de la escalera interior hasta alcanzar el techo. Para sofocar el incendio, fue necesario desplegar a unos 200 bomberos. De acuerdo con reportes, madre e hija quedaron atrapadas por la humareda mientras intentaban huir por la escalera interna del inmueble, lo que les impidió ponerse a salvo. En contraste, el padrastro de la periodista logró escapar utilizando la escalera de incendios exterior. Yolaine Díaz era oriunda de Bonao, en la República Dominicana, y emigró a Nueva York durante su adolescencia. Se formó en periodismo en Lehman College y desarrolló una carrera de más de 15 años en People en español, donde inició como pasante hasta convertirse en editora digital en las áreas de moda y belleza. El nuevo planetario Nonum, inaugurado en el Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio de Jesús Marcano, marca un avance significativo en la divulgación científica del país al ofrecer experiencias inmersivas de alta tecnología. Desde el pasado 29 de abril, los visitantes pueden disfrutar de proyecciones como Mundos Más Allá de la Tierra, que combina imágenes reales de misiones espaciales con animaciones en una proyección de alta resolución de hasta 5.7K y sonido envolvente. El proyecto surge de una alianza entre la Presidencia de la República, el voluntariado del museo y la Fundación Propagás, con el objetivo de acercar el conocimiento científico al público de forma innovadora. El planetario cuenta con un domo geodésico de 15 metros de diámetro, 12 proyectores de alta resolución y capacidad para 100 personas, lo que representa un salto frente al sistema anterior, que era manual y con capacidad limitada. Según explicó Catherine Bautista, encargada de educación del museo, el nuevo espacio es totalmente digital y permite abordar múltiples temas, no solo de astronomía, sino también relacionados con la naturaleza y el cuerpo humano. La experiencia está diseñada para ser interactiva y envolvente, convirtiendo al espectador en parte del recorrido visual. Durante la inauguración, el presidente Luis Abinader destacó la importancia del proyecto como una inversión en educación y desarrollo. El planetario Nonum se posiciona como un referente educativo y tecnológico en la República Dominicana, integrando innovación, ciencia y cultura en una experiencia accesible para el público. Se sospecha que el hantavirus, una enfermedad rara causada generalmente por la exposición a la orina o las heces de roedores infectados, es la causa de la muerte de 3 personas a bordo de un crucero en el Océano Atlántico. Al principio, el hantavirus puede manifestarse como una gripe con síntomas como fatiga, fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el virus daña el corazón, los pulmones o los riñones, los pacientes pueden sufrir dificultad respiratoria grave, insuficiencia orgánica e incluso la muerte. El hantavirus se refiere a una cepa de virus que se transmite por roedores a través de sus fluidos corporales y excrementos. Los humanos suelen infectarse al inhalar partículas de excrementos secos de roedores. Esto ocurre normalmente cuando alguien intenta deshacerse de los excrementos barriéndolos, lo que causa que las partículas se dispersen en el aire. Los humanos también pueden infectarse al tocar objetos contaminados y luego tocarse la boca o la nariz. El hantavirus también puede transmitirse a través de mordeduras,
picaduras o arañazos de roedores, aunque esto es poco frecuente. Solo se conoce un tipo de antivirus, la cepa andina originaria de Sudamérica, que se haya transmitido de persona a persona, y esto es poco común. 5 días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud, OMS, el primer caso de antivirus vinculado al crucero MV Ondius, los posibles contagios se elevan a 9, después de que el pasado jueves se haya informado de la hospitalización de una azafata neerlandesa en Ámsterdam con síntomas. El caso de la azafata sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que la azafata mantuvo contacto con una de las afectadas, una mujer neerlandesa en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que la azafata de avión mantuvo contacto con una de las afectadas, una mujer neerlandesa en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, a la que la enferma voló el pasado 25 de abril tras dejar el crucero y donde falleció un día después. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa retirar tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia debido a la falta de apoyo de esos países durante la guerra contra Irán. Las declaraciones elevan nuevamente la tensión entre Washington y algunos integrantes de la OTAN. El mandatario republicano insistió en que algunos aliados europeos no apoyaron suficientemente a Estados Unidos durante el conflicto en Medio Oriente. Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso, declaró Trump ante medios estadounidenses. De las principales inconformidades de Washington fue la negativa de España para autorizar el uso de bases militares estadounidenses ubicadas en territorio español durante el conflicto. Además de lanzar críticas contra España e Italia, Trump volvió a cuestionar al gobierno alemán encabezado por Friedrich Merz. En otro orden, el presidente estadounidense ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para llegar a la paz. Este acuerdo previo renueva el optimismo sobre el fin de 2 meses de guerra en Oriente Medio. A la vez, el presidente ha amenazado a Teherán con los mayores bombardeos desde el inicio de la ofensiva si no cumple con las condiciones del supuesto pacto. Pese a su optimismo, Irán no ha confirmado públicamente ningún acuerdo, aunque se estaría evaluando un memorando de una página propuesta por Washington con el que se declararía el fin del conflicto y se abriría un proceso de 30 días para negociar la paz definitiva. Este anuncio ha hecho subir los mercados y bajar el precio del barril de Brent, un optimismo alentado por el anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní, que aseguró que podría reabrir el estrecho de Hormuz 2 meses después, tras el fin de las amenazas de los agresores. Trump suspendió su llamado Proyecto Libertad, la operación de escolta de buques parados en esta vía marítima, crucial para el comercio internacional, citando grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con Irán. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, creíamos que no había un punto final para la guerra en Medio Oriente, pero Estados Unidos anunció el fin de la guerra en Medio Oriente. Siempre dijimos, al referirnos a los Estados Unidos, que a diferencia de Rusia, a diferencia de China, Estados Unidos tiene que remitirse a un orden democrático y ese orden democrático tiene sus límites. Donald Trump decidió la operación Tormenta Épica en el mes de abril y inició la guerra contra Irán en compañía de Israel. Tal vez él creía que eso iba a tener una duración más corta, pero se extendió más allá de lo que la institucionalidad de su país le permite como iniciativa propia del presidente. Entonces, llegó el momento en que se le venció el plazo para tener tropas desplazadas en otro país, en una guerra, sin autorización del Congreso de su país. Para seguir adelante necesitaba la autorización del Congreso de su país. Eso él no lo tenía garantizado. Y seguir sin la autorización del Congreso es exponerse a un impeachment.
Entonces, le envió una carta al Congreso anunciando que la guerra había quedado ya finalizada desde la pausa que dio el 7 de abril. Que desde esa pausa, que la guerra la inició en febrero, con la pausa que dio en abril, que ya se había terminado la guerra. Lo propio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que la operación Tormenta Épica ya había terminado. Es decir, oficialmente Estados Unidos dio por concluida la guerra. Eso no quiere decir que no se produzcan todavía algunas cosas, pero ya oficialmente esa guerra, afortunadamente, por ahora se va a desactivar. No tiene por qué no hacer lo propio Irán, porque Irán tiene un respiro, y un respiro sin cederle a Estados Unidos lo que Estados Unidos se proponía cuando llevó a cabo esa guerra. Porque Estados Unidos quería derrocar el régimen islámico, el régimen de los ayatolas. Estados Unidos quería detener el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Estados Unidos quería que Irán saliera del uranio enriquecido. No van a ocurrir ninguna de esas cosas. Y entonces, en ese sentido, puede decirse que, aunque descabezó en gran medida el régimen sigue ahí. Y que ese régimen ahora tiene una fortaleza, que es el reconocimiento prácticamente de su autonomía en el manejo del estrecho de Hormuz. Es una buena noticia para el mundo porque nos da un respiro. Inmediatamente los precios internacionales del petróleo empezaron a descender. No quiere decir que vamos a volver al día antes de la guerra. Se tomará tiempo porque hay mucha infraestructura productiva que ha sido afectada para llevar esa producción del petróleo al nivel que estaba. Pues eso va a requerir algún tiempo. El consuelo es que por lo menos ya no estamos ante una situación de agravamiento. Yo estoy seguro que Irán va a aprovechar esta oportunidad que tiene de salir gananciosa de este conflicto. Porque prácticamente Estados Unidos ha tenido que retirarse sin haber logrado sus objetivos. Y siempre dijimos eso, que como Estados Unidos tiene que remitirse a una democracia, esta vez el freno estaba en el Congreso. Pero el freno en Estados Unidos en otras oportunidades ha estado en la población, en los electores, que también son un freno. Esos electores van a votar en el mes de noviembre y están muy inconformes con la situación de la economía y el presidente Donald Trump. Pudieran votar contra los republicanos, lo que sería una mala señal. Esos son frenos también que impactan en decisiones como estas. Lo importante es, señores, que el problema no será más grave de lo que ha sido hasta ahora. Que vamos a seguir viviendo situaciones difíciles, pero con la esperanza de que las cosas irán mejorando. Bueno, señores, un tema muy comentado ha sido el del cumplimiento de la condena de Mario José Redondo Llenas, acusado de un crimen atroz contra su primo, un niño entonces de 12 años, Llenas Aybar,
al que le propinaron una cantidad inmensa de puñaladas. Entonces, los dos acusados, Redondo Llenas, que fue considerado el autor principal, condenado a 20 años, a 30 años, y Moliné a 20 años, que fue considerado como un coautor. Esa era la pena máxima. Él cumplió la pena, tiene muchos años tratando de proyectar un cambio, estudió desde la cárcel, hizo varias profesiones, la conducta que expresó o que manifestó allí fue ejemplar y se ha mostrado como una persona arrepentida. Pero el impacto de lo que hizo está latente, aunque ya hay generaciones que no lo tienen tan presente, pero las generaciones que hace 30 años pues presenciaron los hechos, que presenciaron el juicio, esas imágenes son imborrables. Hay algo que se llama el derecho al olvido, pero que en el caso de Redondo Llenas no va a aplicar, porque el derecho al olvido es sobre aquellos casos que ya no son de interés público. Y esto fue un crimen, esto fue un hecho de sangre horrendo, esto no es una cuestión de una persona que fue acusada y que fue absuelta, o que fue acusada y no fue juzgada. No, esto tiene la calidad de la cosa definitivamente juzgada y el cumplimiento de una condena. Eso acompaña su historia per secula seculorum. Él decidirá si en esas circunstancias su vida continuará en la sociedad dominicana o en otro lugar. Él, pues, en ese proceso tuvo un hijo. El hijo ha tenido la valentía de colocar su rostro al lado del de su padre. Yo entiendo que esta es una postura solidaria. El hijo le está comunicando al padre que es la primera persona en creer que su padre merece una segunda oportunidad. Hay mucha gente realmente que carecen de empatía y entonces la han emprendido en comentarios negativos contra su hijo. No creo que merezca ningún comentario negativo por esto. Lo que él está haciendo es sumamente valiente, porque él sabe cómo la sociedad percibe a su padre y desde luego que debe estar percatado de la gravedad de los hechos en los que su padre se vio involucrado y aún así pues ha dado la cara. No hay otra cosa que hacer, señores. Cumplió su condena. Cumplió su condena. Él tiene pues derecho a buscar una reinserción realmente en la sociedad. Tiene derecho a hallar esa reinserción en la sociedad. Entonces, señores, vamos a colocar de inmediato las 3 preguntas. El licenciado Luis Reyes, pues, nos ayuda a ver este momento con el tema del subsidio a los combustibles, hasta dónde podemos llegar y la situación que todo esto nos plantea. Adelante. ¿Cómo evalúa las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno para evitar que todo el peso del aumento de los combustibles y fertilizantes sean asumidos por los consumidores? Si partimos de los resultados de la variación de precios al consumidor, medido a través de
el índice de precio al consumidor que publica el Banco Central, durante el mes de marzo la inflación alcanzó 0.27%, lo que diría que las políticas del gobierno fueron muy efectivas para contener el aumento de precios, los aumentos de precios que comenzaron a originarse a partir de el inicio del conflicto en el Medio Oriente el 28 de febrero. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que las políticas han sido exitosas. Sin embargo, cuando uno evalúa el conjunto de políticas aplicadas por el gobierno para contener el aumento de precios, nos encontramos que hay políticas que en unos casos son generalizadas, en otros son sectorizadas, y las políticas sectorizadas, como es el caso, por ejemplo, del subsidio al diésel que utilizan los transportistas, es una política que uno podría decir, bueno, esa es una política correcta. Igual podemos decir de la política aplicada a ciertos insumos que se utilizan para la elaboración, la producción de fertilizantes. Sin embargo, hay otras medidas que el gobierno ha adoptado, como son los subsidios generalizados en el caso de la electricidad y en el caso de la gasolina, que son cuestionables y que no cabe la menor duda que le someterán al gobierno a unas presiones desde el punto de vista fiscal muy fuertes, cuyas consecuencias se verán en los próximos meses. ¿Qué efecto podría provocar el que se consuma como subsidios recursos que pudieron estar destinados al incremento del gasto en infraestructuras o para fines de mantener unas reservas internacionales más holgadas? El primer efecto que puede tener es que el gobierno decida incrementar el endeudamiento, aumentar el déficit, incrementando el endeudamiento público para poder utilizar esos recursos y compensar las partidas donde pudo haber utilizado recursos para dedicarlo a los subsidios. Sin embargo, lo correcto sería que el gobierno tratara de llevar a cabo una política de recorte de gasto para reasignar recursos de partidas de gasto corriente que le permitieran no afectar el gasto de inversión para que no se siga deteriorando la infraestructura física. Si el gobierno hiciera uso de los recursos de la inversión pública para subsidiar, sea los combustibles, sea la electricidad o cualquier otro rubro que sea afectado por la situación que estamos enfrentando en términos económicos actualmente, entonces creo que sería pésimo desde el punto de vista del manejo de las cuentas fiscales. El gobierno debería de preservar a toda costa, mantener la inversión pública para que la inversión pública pueda impulsar el crecimiento económico. Recordemos que venimos de un año donde el crecimiento fue muy bajo y si el gobierno disminuye la inversión pública, entonces podríamos encontrarnos en una situación donde tengamos una desaceleración económica y se complica aún más la gestión de las cuentas fiscales, porque esa desaceleración económica podría producir también una disminución de las recaudaciones fiscales. Y si tenemos presiones de gasto por un lado, se desacelera la economía, caen los ingresos, entonces eso va a ampliar el déficit público y complicaría, como dije anteriormente, mucho más la gestión de las cuentas fiscales. Si antes de la crisis creada por la guerra en Irán se consideraba necesaria una reestructuración fiscal, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué tiempo más puede resistir el país con nuevos aportes por aporte del gobierno para frenar los precios? La situación del gobierno en este momento, podríamos decir que es una situación que claramente se evidencia un deterioro de las cuentas fiscales, porque tenemos presiones de gastos y obviamente no tenemos ingresos, por lo menos no en la misma proporción, porque a través del incremento de los precios del oro, el gobierno está recibiendo unos recursos extraordinarios que no lo tenía contemplado en el presupuesto, pero eso no compensa
los incrementos de gasto, de erogaciones que está teniendo el gobierno por concepto de subsidio, de manera tal que es previsible que al cierre del año nos encontramos ya, y eso se va a profundizar con un deterioro de las cuentas fiscales. Eso por sí mismo refuerza la idea, la necesidad de una reforma fiscal, por lo menos desde el punto de vista técnico. Sin embargo, hay que destacar que es difícil hacer una reforma en un entorno económico como este, porque una reforma fiscal es una acción de gobierno que requiere un ambiente más sosegado para que haya una discusión más en profundidad, digamos, en un ambiente donde se puedan adoptar, discutir y adoptar decisiones de manera más concertada, que no sea bajo presión y no un ambiente como el que nosotros estamos teniendo. Pero en adición a eso, también hay que decir, es difícil ya en medio del ciclo político, faltando poco menos de 2 años para las elecciones congresuales y presidenciales del año 2028, que el gobierno se aventure en iniciar un proceso de discusión y concertación de una reforma. Por lo menos eso no se ha visto. Y dada la experiencia que se ha tenido en los últimos años con los países que han intentado hacer reforma fiscal, no me parece que realmente tengamos la oportunidad de ver una iniciativa por parte del gobierno ya en lo que resta de esta administración. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, gracias siempre por la amabilidad de su sintonía. Buenas noches.